déficit de atención e hiperactividad, un tema que tenemos que tratar. Tenemos un experto en casa, Pau. Y además hay que seguir con la línea de nuestros amigos de Facebook. Sobre todo, un saludo muy grande hasta Playa del Carmen, porque nos escribió Lupis Bonita, ya que su hijo sufre precisamente de déficit de atención y tiene varias dudas. A petición tuya, porque ya saben, esta es su casa y ahorita es el momento en el que se pongan en contacto todas aquellas amigas que tengan también hijos que compartan no digamos problema, sino característica. Pues por favor comuníquense, porque ya estamos muy contentos de tener en la casa al psicólogo Juan Pablo Arredondo. Muchísimas gracias, especialista en un tema que más a mí me llega al corazón, porque también fui detectada con el mismo mal. ¿Será? ¿Cómo estás? Qué gusto. Bien, muchas gracias, buenos días. Gracias por estar aquí. La primera pregunta que te queremos hacer: déficit de atención e hiperactividad. ¿Nos podrías definir exactamente qué es? Porque luego se presta confusión. Claro, de primera instancia, bueno, lo primero que tenemos que entender es que para que haya un déficit de atención, tiene que haber una atención deficitaria. Es decir, tiene que haber una baja, una disminución, un problema específico en la capacidad del niño o del adolescente, de la persona, de poner atención. Si no hay un déficit de atención, es decir, una incapacidad para focalizar la atención sobre un objeto relevante, entonces no es un déficit de atención, será alguna otra cosa. Y de ahí se derivan a tres clasificaciones diferentes. Hay el déficit de atención solito, es decir, solo una incapacidad para focalizar la atención. Un déficit de atención con hiperactividad, es decir, niños que además de que son inatentos, son demasiado inquietos, con un motor permanente adentro. ¿Sí? Los papás dicen que de verdad los niños con hiperactividad pareciera que hay que buscarles un switch para apagarlos en las noches. Me acaban de decir eso la semana pasada, Germán Palomares. No, bueno, mi madre decía, te lo juro, que la única hora del día que era feliz era cuando yo estaba dormida. Claro, por supuesto. Porque la energía es demasiado desbordada, ¿sí? Y hay un déficit de atención con impulsividad, es decir, niños que son inatentos, pero que al mismo tiempo tienen problemas en el control de sus impulsos y en el control de sus emociones. Son niños muy disruptivos, niños que no respetan turnos, niños que avientan, niños que pegan, niños que escupen, o sea, que no controlan sus impulsos. Evidentemente hay el déficit de atención solito, el que es con hiperactividad, y el déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, que evidentemente son, pues, muchas veces como los más difíciles de tratar. Y fíjate que aquí me surge una pregunta: ¿cómo se puede detectar? Porque también hay que ser honestos, actualmente a cómo se educan los hijos también puede haber una sensible diferencia entre lo que es mala educación y padecer este trastorno, por decirlo así. Tienes toda la razón. Mira, yo te puedo decir, yo tengo 23 años dedicándome a esto y todavía me cuesta trabajo diagnosticar el déficit de atención. ¿Por qué? Porque son condiciones bien específicas. Tenemos que entender que para diagnosticar un déficit de atención tiene que haber una valoración neuropediátrica, una valoración, algunos psiquiatras también lo hacen, en donde se hacen electroencefalogramas para diagnosticar el déficit de atención. Es decir, el déficit de atención no se puede diagnosticar nada más porque lo vi que no pone atención y que es muy inquieto. Ahora, aquí hay otra condición que es bien importante, ¿sí? Nosotros con mucha ligereza, sobre todo en las escuelas y en muchos lados, suelen como diagnosticar el déficit de atención como cualquier cosa. Sin embargo, ese no es solo el problema también radica en la cuestión de la hiperactividad. Claro. Tenemos que entender también que la hiperactividad es una condición neurológica, fisiológica, es una condición médica. Es decir, un niño inquieto no es un niño hiperactivo. Está completamente mal empleado el término hiperactividad para referirte a un niño inquieto, a menos que este niño ya tenga una valoración neuropediátrica, un electroencefalograma cuando menos, para diagnosticarle esta hiperactividad. Si no tenemos esta condición de diagnóstico, entonces es un niño inquieto. Por vía de mientras, a lo mejor será muy inquieto, pero no forzosamente hiperactivo, y mucho menos con déficit de atención. Ahora, el problema también del déficit de atención es que también se confunde con muchas otras cosas. Por ejemplo, un niño que tiene problemas de límites, ¿sí?, de reglas, de estructura, es un niño que suele ser muy disperso. Un niño que tiene ansiedad, y esta ansiedad puede deberse a muchas causas, puede ser un niño que manifieste distracción o dispersión y pareciera ser un niño
con déficit de atención. Un niño, por ejemplo, que en un momento dado tiene problemas con la autoridad, puede ser un niño que pareciera tener déficit de atención y en realidad tiene problemas con la autoridad. Es decir, la condición física, neurológica o médica del déficit de atención generalmente va a estar contrastado con una cuestión emocional que puede tener también implicaciones y también como una cuestión conductual. ¿Sí? Lo que se podría manejar también como una labilidad emocional, es decir, una fragilidad emocional del niño, ¿puede estar ligado a estas características? Podría serlo. Yo creo que hay muchos síntomas que se pueden como mezclar con esto, porque acuérdense que también la cuestión médica, el déficit de atención en sí mismo, por supuesto que trae problemas emocionales, porque son niños muy etiquetados, son niños que están teniendo problemas permanentemente, son niños muy señalados, son niños que todo el tiempo te están llamando de la escuela el porque niño tiene problema con ellos. Sí, entonces tenemos una llamada del público. A ver, cuéntanos, por favor, perdóname. Aún no llegamos a las soluciones, pero nos preguntan si el deporte ayuda a este tipo de casos. Ahorita nos encaminaremos por ese lado. Ahora bien, para poder diferenciar exactamente las características en un niño, a un niño que padezca todos estos síntomas, ¿se pueden presentar desde que es muy bebé o de repente pueden brotar a diferentes tipos de edad? ¿Es una condición permanente del niño? El déficit de atención debe ser diagnosticado, deben de presentarse los síntomas, no ser diagnosticado, pero sí presentados los síntomas antes de los 7 años, ¿sí? Para que podamos decir que se trata de un déficit de atención. Insisto, no significa que se diagnosticó, indica que los síntomas se presentaron antes de los 7 años, ¿sí? Y estos síntomas, generalmente son inatención, son dificultades para mantenerse sentados, son dificultades para focalizarse sobre el objeto relevante, pero ojo, aquí yo creo que lo que a mí me resulta más importante de una charla como esta es hacerle entender al público que no es tan sencillo diagnosticar un déficit de atención y que no nos tenemos que ir solo por la vía fácil de decir, es que la maestra de mi hijo en segundo de kinder me dijo que tiene déficit de atención, ¿no? Bueno, y una vez que se han establecido esta cosa, ahora sí que rápidamente porque el tiempo vuela, el tratamiento, ya el doctor será el que se haga cargo de esto, el especialista. Y aparte, por ejemplo, ahora sí, como actividades como las que nos mencionaban nuestras amigas en la llamada, ¿funcionan? Hay varios puntos aquí que vale la pena mencionar. Uno, si es una condición médica, pues hay que tratarlo médicamente, ¿sí? Pero evidentemente bien supervisado, bien canalizado, con una persona que se dedique a esto. Yo tengo pacientes que de pronto llegan conmigo y me dicen que llevan 2 años medicados y han ido una vez al doctor, ¿no? Es decir, no hay una supervisión de este caso en donde se vaya checando gradualmente. Entonces, si es una condición médica, hay que checarlo médicamente. 2, es muy importante trabajarlo a través de terapia, ya sea de aprendizaje o terapia conductual o terapia emocional, cualquiera de las 3 o las 3. Rápidamente, porque ya se nos fue el tiempo, te vas a presentar en unas conferencias, ¿verdad? Sí, tengo 2 conferencias. Una es este sábado, el día 29, es sobre bullying. El tema es bullying, un problema de todos. Perfecto. Y hay otra en octubre también que es cómo hablar de temas difíciles con los hijos, como separación, divorcio, enfermedades, muertes, etcétera, etcétera. Bueno. Yo les puedo dar el teléfono para no dar toda la información, es el 5523-1010. Y tenemos una página de internet que es www.juanpabloarredondo.com. Pues ya aquí tenemos sus datos, amigas, ya saben, cualquier duda, para eso estamos, comuníquense y nos vamos corriendo. Muchísimas gracias, mi querido Doc, y nos vamos con Vi, que nos está esperando.